a iniciar. Muy buenas tardes. Eh, la intención de este curso inductivo, como mencioné al principio, es que les dé una mayor claridad, que todas las dudas que tengan referente a ello, pues lo veamos. Ustedes saben que cuando se inscribieron se les pidió un plan, básicamente un bosquejo, porque realmente a lo largo que después de esto que vamos a ir viendo, a lo mejor alguien me diga, ¿sabe qué? Pues yo quiero cambiar, siempre no voy a hacer esto. Y es válido que ustedes lo puedan hacer. Voy a primero hacer la pregunta antes de hacer la presentación. El posgrado, si leyeron, es un posgrado profesionalizante. Hay dos diferencias entre los posgrados: el ser profesionalizante o el ser un posgrado de investigación. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? Porque entraron a un profesionalizante. ¿Cuál es la diferencia? Si lo leyeron, si lo vieron, ¿alguien me puede contestar? Pues yo pienso que el tema es que el profesionalizante es que va enfocado al área empírica, o sea, de lo que estemos haciendo en nuestra práctica día con día y hacia una unidad de negocio. Ok. ¿Alguien Y más? el, Ajá, adelante. y el otro de investigación es completamente dijo investigación, ¿verdad? Ajá, dije Es investigación. completamente para publicaciones, investigación de campo. Yo así lo pienso. Ok. ¿Alguien más? Elías, Diana. Un gusto, doctora. Creo que el enfoque profesional tiene que ver justo con eso, con la praxis y con cómo se pueden aplicar los conocimientos que se obtengan en el posgrado en la práctica profesional propiamente. Y el posgrado de investigación tiene que ver, pues, creo yo, con el tema de innovación, de investigación, pero más aplicado a un perfil teórico. Sí que pueda ser aplicado en la praxis profesional, pero más al desarrollo de teorías. Ok, bueno. Entonces, vamos a empezar por ese punto porque a partir de ahí se bajamos a los proyectos. Y por eso, en un caso son proyectos de intervención y en el otro son pues, proyectos de investigación como comúnmente los conocemos. En el caso de ustedes, el posgrado es profesionalizante. ¿Qué se busca en este tipo de posgrados? En general, todos los que sean profesionalizantes, el término nos dice profesionalizar. Es decir, lo que se busca es fortalecer capacidades en los estudiantes porque ya están laborando, están en un trabajo determinado, la gran mayoría está laborando, ya cuenta de alguna manera con experiencia laboral. Y entonces hay capacidades que se buscan fortalecer, como cuáles capacidades. Por eso en su plan de estudios, si lo leyeron, dice competencias básicas, genéricas, disciplinares. Fortalecemos capacidades. ¿Cómo? ¿Cómo fortalecemos esas capacidades? A través de las actividades, a través de los desempeños que realizan a lo largo del posgrado. Y como se busca es profesionalizarlos, es decir, fortalecer esas capacidades. ¿Para qué? ¿Para qué quiero fortalecerlas? Al final de cuentas, lo que buscamos en cualquier ámbito laboral donde trabajemos, siempre lo que se busca es lograr los objetivos y las metas de la organización, llámese como se llame. Inclusive el sector educativo tiene objetivos, tiene metas, todos tienen un plan de trabajo. El mismo gobierno tiene su plan de desarrollo, el plan de trabajo del gobierno federal, el plan de trabajo del gobernador. Todos ellos, todos ellos, se supone que la gente que trabaja tiene que tener capacidades para poder resolver o mejorar una situación. Mejorar o resolver una situación. Y para ello requiero de capacidades. Todos tenemos capacidades, todo individuo tiene capacidades, pero de lo que se trata en este posgrado es de fortalecer capacidades genéricas, porque son genéricas que todos debemos de tener, pero también propias de la disciplina. En este caso, el ámbito
el de psicología y de gestión de talento humano, de ahí la nomenclatura o el nombre que se le da al posgrado. Entonces, por eso es profesionalizante. ¿Qué pasa con los otros posgrados? El de investigación, más allá de esas competencias, es investigar, se torna más de índole científico y por lo tanto se generan hipótesis. ¿Ok? No sé si hasta aquí queda claro. Entonces, voy a ir adentrándome. Ahora sí me dicen si puedo, si comparto. A ver. No sé si lo ven. Sí, ya se ve, maestra. ¿Están viendo ya la presentación que dice generalidades de un proyecto? No, nada más vemos cámara. A ver, entonces, déjenme bajarme. Aquí está. ¿Ya lo ven? No, se sigue viendo Canva. No, doctor. ¿Ah? A ver. Entonces voy a otra vez a compartir, dejar de compartir y compartir. A ver, ahora sí. ¿Ya se ve? Dice generalidades de un proyecto de intervención. Ok, ahora sí ya se ve. Lo voy a ampliar. Ok, ahora sí. Bueno, con base en esta diferencia que hice de entre lo que es un posgrado profesionalizante y un posgrado de investigación, entonces, en el caso de los posgrados profesionalizantes, como acabo de mencionar, que lo que se busca es que con esas capacidades se apoye, se resuelva una situación o problema o se mejore alguna situación que se presenta. Ejemplo, voy a poner un ejemplo para irnos más claros. Si alguien de ustedes me dice, estoy laborando en una farmacia, yo soy la encargada del personal, y alguien me dice, a ver, y la pregunta sería, ¿qué situaciones, qué problemas tú observas allí, en tu ámbito de laboral, en tu área de trabajo? Entonces, a lo mejor alguno de ustedes me dice, puse el ejemplo de la farmacia, me dice, ¿sabe qué? Yo lo que observo es que los trabajadores siempre llegan tarde. Es lo que yo estoy observando, siempre llegan tarde. O yo lo que observo es que se quejan mucho de que su sueldo es muy bajo. O yo lo que observo, y ustedes empiezan como que a determinar esta cuestión de la observación que no está documentado, es lo que ustedes visualizan. Entonces, ahí hay un problema o una situación que pueden mejorar. A ver, ¿qué puedo hacer? La pregunta sería, ¿qué puedo hacer para que los trabajadores ya no me lleguen tarde? ¿Qué puedo hacer para que el trabajador se sienta satisfecho con lo que está haciendo? El qué puedo hacer me implica el desarrollo de un proyecto de intervención. Entonces, a donde queremos ir es que su trabajo es un proyecto de intervención. Es decir, en su ámbito laboral o en su espacio, ustedes van a documentar en principio cuáles son las situaciones que se presentan. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco esto. Eso es si existe un problema. A lo mejor alguien me dice, ¿sabe qué? Pues no, en mi trabajo no veo yo problemas, no observo nada. Ah, pero puedes mejorar algo. Entonces, no intervienes en un problema, sino vas a mejorar una situación. A lo mejor puedes mejorar que, no sé, que quiero ahora uniformar a los trabajadores, que les quiero dar esto. Voy a mejorar, no hay problemas, pero quiero mejorar todavía más. También es válido el proyecto de intervención. ¿Sí? Entonces, en los posgrados profesionalizantes vamos a trabajar proyectos de intervención. La pregunta, y la voy a hacer así, ¿en este proyecto de intervención habrá hipótesis o no hay hipótesis? Es decir, si ustedes elaboran, porque van a redactar su proyecto, ¿le pondrán hipótesis o no le pondrán hipótesis?
Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo creo que sí, para poder medir el alcance de nuestro proyecto de investigación. De intervención, perdón. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno. Nadie. Ustedes hablen, ustedes comenten, de eso se trata, vamos a ir aprendiendo. Bueno, ellos dos me dicen que sí hay que sí debe de haber una hipótesis. Cuando hacen ustedes, cuando estamos en un posgrado de investigación, dije, aquí se maneja más el método científico. Y en los proyectos de investigación ponemos hipótesis. Si recuerdan, normalmente lo que se hace en los de investigación normalmente son tesis y siempre ponemos que la hipótesis es nula o la hipótesis afirmativa, perdón, la negativa, es lo que hacemos en los trabajos, en los tesis. Pero aquí es un proyecto de intervención, aquí no va a haber hipótesis, aquí no hay hipótesis. ¿Qué es lo que va a haber? Por eso dije al principio, yo observo eso, pero para yo documentarlo, tengo que hacer un diagnóstico. Es decir, yo dije al principio, y regreso al mismo ejemplo para no perdernos. Si yo dije que yo he observado en la farmacia que hay una falta de, que mi personal llega tarde, es lo que yo observo, pero yo no lo tengo documentado. Todo tiene que estar, vamos a hacerlo así, en un papelito donde yo tenga documentos que me estén sustentando que lo que yo pensé o lo que yo dije realmente es así. Esto es, a ver, y de aquí viene una secuencia del proyecto. Ahorita, por ejemplo, en la temporada de lluvias, empiezan a haber hoyos por todas partes en las calles, ¿no? ¿Y qué hacen? Es un problema, esa es una situación que ahí se presenta. Hay muchos hoyos en las calles. ¿Qué es lo que hacen normalmente para evitar eso o para que se quite ese problema? ¿Qué es lo que hacen? Bachear. Pues lo bachean. La pregunta sería, ¿realmente resolvieron el problema o solamente, diríamos entre comillas, solucionaron de momento o para un determinado tiempo? ¿O resolvieron realmente el problema? El problema no se va a resolver hasta en tanto se cambie la carpeta asfáltica en el lugar. Así es, entonces llegamos al punto clave. Normalmente lo que hacemos es tapar el hoyo temporalmente, pero al rato nuevamente renueva. Se viene otra vez y ahí seguimos y nunca terminamos de esa situación mientras no ataquemos el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Tú lo acabas de decir, pues voy a tapar, pero al año o a los 7 meses otra vez están los hoyos ahí. ¿Cuál sería mi solución de fondo? Pues esa calle tendría yo que nuevamente hacerla. Me implica recursos, pero estoy atacando el problema de fondo. ¿Me explico? Entonces, los proyectos de intervención vamos a encontrar muchos problemas, pero a veces ocurre, esto es como un árbol, por ejemplo, esos hoyos que están en las calles no nada más lo ocasionan las lluvias. ¿Qué otra causa puede hacer que normalmente se empiecen a hacer esos hoyos? ¿Qué es lo que más daño le hace al asfalto y que lo vemos? ¿Qué daño, cuál es el daño? ¿Qué es lo que les ocasiona todos esos baches? El paso de vehículos pesados. El paso de vehículos pesados, pero también algo importante es el agua. Entre más agua caiga, pues empieza eso a hacer los baches, ¿no? Estamos de acuerdo. Por eso es que cuando llueve empezamos con esos baches. Entonces, yo tengo dos causas que me están ocasionando ese problema. Que cae mucha agua o que pasa mucho tránsito pesado, ¿no? Y eso me ocasiona el agua. Esos dos problemas los tengo. Y tengo el problema que yo tendría que atacar, voy a decirlo así,
La lluvia cuando llueve, pues no la voy a poder quitar porque eso es de naturaleza, pero lo que sí puedo hacer es educar a la gente a que cuando riego o esté lavando, no sé, que no tire tanta agua en la calle, es parte de una cultura, porque eso también a la larga viene haciéndole daño. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, yo tengo que atacar estas causas, pero no puedo resolver todo a la vez. Entonces, tengo que priorizar mis problemas. Tengo que priorizar mis situaciones. Y esa es la primera fase del proyecto de intervención. Voy a ir avanzando. No sé si hasta aquí haya alguna duda o pregunta. No, Entonces, ninguna, doctora. primer punto, el proyecto de intervención no tiene hipótesis, a diferencia de un proyecto de investigación que ahí siempre vamos a poner hipótesis. Aquí les puse de manera general los conceptos, hay muchos conceptos de lo que es un proyecto. Un proyecto, no estoy hablando que sea de investigación, de intervención, es un proyecto, así como tal. Porque hay muchas clasificaciones de proyecto. Yo nada más mencioné los dos más importantes, pero no son los únicos tipos de proyectos que existen. Entonces, aquí yo rescato 3 autores de lo que representa un proyecto. ¿Sí? Algo que siempre les digo, es que todo proyecto y todo lo que hacemos tenemos que tener creatividad para solucionar, hasta para resolver un problema debo de ser creativa, no debo de ser, voy a decirlo así, cuadrada, tengo que ser creativa, tengo que buscar alternativas, estrategias, porque este proyecto que voy a hacer, si yo dije al principio, pues quiero que mi personal de la farmacia mejore, yo voy a elaborar este proyecto, pero ¿qué tengo que hacer con este proyecto? No voy a agarrar y guardarlo en un escritorio. Lo que voy a hacer es venderlo. ¿A quién tengo que convencer para que este proyecto se ejecute? ¿A quién tengo que convencer? Si ustedes están en un ámbito, en un espacio, en un área, ¿a quién tienen que convencer para decirle, mire, esto, la propuesta es que esto puede ser así y así, y aquí está el documento? ¿A quién se lo vendería? No en términos económicos, hablo en términos de convencimiento. ¿A quién se lo tendría yo que vender para ejecutarlo? A los trabajadores de la farmacia. A los trabajadores, pero a mi jefe inmediato sería el primero, ¿no? Sí, claro. Mi jefe inmediato, yo hago el documento, porque este documento que van a hacer va a ser real, o sea, no es algo inventado, por eso se llaman de intervención, va a ser algo real, que va a ser en su ámbito laboral, por eso dije al principio, imaginémonos que alguno de ustedes está laborando en una farmacia. Puse ese ejemplo laboral, pero cada uno de ustedes tiene su ámbito laboral, cada uno de ustedes ya tiene que tener una visión de cuáles situaciones hay allí adentro en su área, en su espacio, de comunicación, de falta de gestión administrativa, a lo mejor hay problemas de lo que mencionaba yo, de poca satisfacción, hay problemas de que a los trabajadores no les dan un incentivo, no tanto a veces económico, a veces con darles una palmada y decirles lo hiciste muy bien, adelante, se maneja el recurso humano. Entonces, esa visión o esos elementos que ustedes visualizan van a ser reales. Luego, entonces, este documento que se va a hacer, ustedes lo van a presentar al jefe inmediato y le voy a decir, mire, esta es la situación que se ha presentado, aquí está mi propuesta. ¿Qué es lo primero que nos pregunta? Todo proyecto me implica una inversión. Y lo primero que nos pueden preguntar, ok, está perfecto, ¿y cuánto me cuesta? Porque todo requiere recurso. ¿Cuánto me cuesta? Entonces, en su proyecto también tiene que aparecer este apartado de costos. ¿Qué me voy a gastar? ¿Qué se va a gastar? ¿Cuánto va a costar ese proyecto? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, la creatividad es un valor implícito en todo lo que hacemos. Tenemos que ser creativos. Y el proyecto también incorpora la creatividad. Bueno, mencioné hace ratito, existen muchos tipos de proyectos. Yo solamente mencioné investigación y de intervención. En este caso, estos proyectos de intervención
normalmente son proyectos sociales, es decir, se van hacia la sociedad, porque por eso están en un ámbito laboral, llámese escuela, llámese alguna empresa de servicios, lo que sea, son diferentes sectores, cada quien tiene, pero al final van a estar en un ámbito. Entonces, estos proyectos que hay esta gran variedad de proyectos, nos vamos a enfocar a una intervención que vamos a realizar en ese espacio laboral. Y entonces, por eso aquí también según los servicios, también son educativos. A lo mejor alguno de ustedes trabaja en escuelas, en la propia universidad, pues su ámbito laboral es educativo, el servicio que están ofreciendo es educativo, y entonces estarían aquí, ¿no? Algunos de ustedes, pues, estarán en empresas productivas. En fin, depende del tipo de servicio, el espacio laboral en donde ustedes están, y cualquiera que sea el espacio, en cualquiera de estos, podemos elaborar nuestro proyecto de intervención. No importa el servicio que ofrezca, pero siempre va a haber problemas. En cualquier empresa, cualquier organización, siempre hay situaciones. Y yo dije al principio, en la sesión que les di al inicio, pues la mayor situación o problema que nos enfrentamos es nuestro recurso humano. Siempre es el trabajador o el administrativo, el recurso humano es el mayor problema. ¿Sí? Entonces, aquí están los diferentes tipos de proyectos. Lo puse aquí hasta arriba, estos dos que mencionaba yo, intervención, investigación, pero todavía quedan estos, ¿no? El de evaluación, el de desarrollo tecnológico, de investigación, acción. ¿Sí? Estos son los proyectos. Nuestro posgrado se va a enfocar a los proyectos de intervención. En la licenciatura, sí, una pregunta, no sé disculpe si... que la interrumpa, pero no sé si sea mi computadora o solamente nos aparece Sí, la diapositiva de generalidades de un proyecto de investigación, o sea, no avanza. Oh, no, Sí, yo también estoy igual. no a avanza. ver, miren, y no me habían dicho, a ver, qué raro, porque a ver, voy a dejar de compartir y otra vez. A ver si ya se ve. ¿Se ve que lo cambio? Sí, Sí, Ya se ve ahora sí. 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 Ok, ya todo esto lo expliqué y estoy aquí. Entonces, comentaba yo que aquí hay diferentes tipos de proyectos y les dije el que nos vamos a enfocar nosotros, perdón, es el de intervención. Y normalmente lo que ustedes hicieron en la licenciatura, la gran mayoría se enfocó a investigación. Dije la gran mayoría porque algunos a lo mejor hicieron monografía, pero aún así sigue siendo de investigación porque la investigación puede ser documental. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar a proyectos de intervención. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No. No, ninguna. Ok, bueno. Entonces ya dije, primer punto, no va a haber hipótesis. Esa es la primera condición del proyecto de intervención, no hay hipótesis. Segundo punto, como son de intervención y les dije, está en situaciones reales, problemas o mejorar una situación, estos proyectos, este tipo de proyectos, son en los que se basan todos los planes, desde el gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, instituciones, son de intervención los planes, no son de investigación, ni son de intervención. Ya cuando hacen el de intervención, lo que hacemos es evaluar y pasamos ya al proceso de evaluación. Pero todos los planes de desarrollo, todo lo del gobierno federal, son proyectos de intervención. ¿Por qué? Porque si ustedes leen todos los planes, ¿con qué inicia todos los planes de trabajo? ¿Con qué inicia el plan municipal o el plan del gobierno? ¿Con qué inicia? Las primeras hojas de qué son. A ver si alguien lo ha leído o alguien sabe. ¿Con una propuesta? Empieza con la propuesta. Empieza con un panorama general, pero dan datos estadísticos, ¿no? Primero. Un diagnóstico, dan un diagnóstico primero, te dice
el caso del plan de cómo está la educación, cómo está esto, hay un diagnóstico. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, de Sí. acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Todos inician con un diagnóstico, porque la intervención inicia precisamente con la primera etapa, que es el diagnóstico. Ahorita vamos a irlo viendo. Bueno, aquí yo he mencionado ya algunas diferencias entre uno y otro. ¿Y cuál es la diferencia? Les decía, entre un plan de investigación y un plan de intervención. En el plan de intervención, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es elaborar un plan para ejecutarlo. A partir de un plan, a partir de una propuesta, lo ejecutamos, pero emana de una necesidad para atender el problema en búsqueda de su mejora. Por eso dije, una situación o un problema que estén identificando. De ahí emana, por eso se llama proyecto de intervención. Vamos a intervenir a partir de que nosotros identifiquemos la necesidad que existe para atender esa situación o ese problema. El segundo punto, se describe de forma detallada la intervención. Ahorita vamos a ir viendo eso. Aquí viene, se expone antecedentes y justifica a quién va dirigida. Se describe cómo se va a ejecutar, cuál es el beneficio. La ejecución es flexible y la evaluación es permanente. Estos son los elementos que conforman un proyecto de intervención. Esto se resume en 4 etapas que vamos a tener del proyecto. ¿Ok? Bueno, esto está repetitivo. Ya no quiero poner esto. A ver si se ve ahora ¿Sí vieron que cambié? ¿O está igual? Dice está en dinámica. ¿Sí se ve? Sí, se ve un Sí. link. Bueno, aquí hay 4 elementos o fases que hay en un proyecto de intervención. Voy a Doctora. ponerlo. Sí, no se ve. Se ve una página que dice dinámica y tiene un link. No, ese no. Miren, voy a quitar y voy a abrir. Espérenme tantito, déjenme sacar, no sé por qué algo está fallando, pero a ver. Deja de compartir. Ok. Voy a utilizar el pintarrón, a ver si lo ven. ¿Sí lo ven? El pintarrón. Sí. Bueno, a ver, voy a poner algo. A ver, pues lo que pasa es que, a ver. Voy a quitar todo esto. A ver, entre comillas son dibujos, pero bueno, ahí ya lo ven, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que implica un proyecto de intervención? Acabo de decir que son básicamente 4 fases. La primera fase, voy a ponerlo aquí, es el diagnóstico. Diagnóstico. Esa es la primera fase de un proyecto de intervención. Dije hace un momento dije, ustedes me dicen, a ver, alguien de ustedes, vamos a hacer un ejemplo. Alguien de ustedes que quiera decirme qué problemas o situaciones han visto en su trabajo, en su ámbito, en su espacio. ¿Quién quiere decirme? Vamos a ponerlo aquí. ¿Alguna Doctora, situación? creo que no se está viendo lo que anotó. ¿No se ve la pizarra? Se ve la pizarra, pero se ve como unos dibujos rojos, así, como unas líneas. Pero creo que ahorita estaba ya anotando algo, pero no se actualizó. A ver, si no voy a usar una hoja en Word, espérenme tantito.
y abro el documento, a ver si así es más fácil. Y les comparto la hoja en blanco y ahorita lo hacemos. Espérenme tantito, estoy tratando para que se vea. Vamos a ponerlo. Ujú. A ver, como que no me está dejando. Espérenme tantito. A ver, no sé si ya ven ahorita. No. ¿Ya ven o no ven la presentación en PowerPoint? ¿No se ve? Sí se ve una presentación, pero está en blanco. Sí, lo que quiero es hacerla en blanco para que ahí vaya escribiendo. Pero ya se ve ahí, ¿no? Sí. Sí, ya se ve. Y es que de repente se va como que está presentación. Espéreme tantito, no me está jalando bien. Y es que ahí no se ve muy, lo van a ver lejos si yo escribo ahí. A ver. No. No, a ver. A ver si lo pueden ver para no, aquí lo voy a escribir. Sí ven la raya, ¿verdad? Que estoy haciendo. Sí, doctora. ¿Sí? Ay, ¿por qué se borra? Algo ¿eh? No sé qué sea. Espérenme. Algo no. Déjenme poner aquí. A ver si así ya me lo comparte. Si no, no. Bueno, creo que ya se ve inicio. ¿Están viendo la presentación que ahorita puse? Aquí de Canva. ¿Sí se ve? Se ve varias presentaciones de Canva. No se visualiza. El dashboard. ¿No se ve la presentación? Solo se ve que está en Canva, doctora. Me imagino que iba a ocupar alguna presentación, Sí. alguna hoja para editar. Sí, y no la ven. Solo se ve Canva sin empezar a elaborar nada todavía. Ok, a ver.
Ahí está la presentación con la liga. Ustedes están viendo eso, ¿verdad? ¿Están viendo eso? ¿Qué fases? Sí, ahorita dice qué fases conforma el proyecto de Y ahora intervención. lo voy a poner ahí. Ahí está. No se ve bien. Miren, estas son las 4 fases que se van a trabajar del proyecto de intervención. Les dije, la primera fase se llama diagnóstico. ¿Qué es lo que van a hacer? Les pedí un ejemplo. No sé si alguien me pueda dar un ejemplo de alguna situación o problema que haya observado en su espacio laboral. No sé quién quiera compartir para ponerlo de ejemplo. ¿Alguien que quiera compartir? Bueno, yo trabajo ahorita en un colegio y en una universidad y la verdad es que los dos lugares tienen como mucha carga laboral y nos ocupan a veces tiempo extra que no nos pagan. Entonces, yo pienso que un problema que tienen sobre todo las escuelas privadas es esa parte de la sobrecarga laboral y la administrativa, que no, pues no se paga realmente. Ok, ya me dijiste una situación. Primer punto, me dijiste trabajo en 2 universidades y la misma situación. Tú tendrás que elegir en cuál de las dos te vas a enfocar. Vamos a suponer que enfocas en la privada. Voy a poner ese ejemplo. Y tú me estás diciendo, pues lo que observo es una carga excesiva de trabajo y que no nos pagan. Eso es lo que tú observas. Sí, así es. Pero ese para ti sería tu problema, o sea, tu situación que vas a atender. Pero tú me lo estás diciendo lo que has observado, pero yo necesito, para que yo pueda manejar este proyecto, necesito documentar si realmente ese es el problema. Por eso dije que esto es como que tiene muchas aristas, porque tú me dijiste, tienen exceso de trabajo. Y a lo mejor tú me dices, pues el problema es exceso de trabajo laboral. Pero resulta que al hacer tu diagnóstico, realmente el problema de fondo no es eso, porque por eso puse el ejemplo de la calle. Lo que vamos a hacer es priorizar, y es una característica de los proyectos de intervención. Voy a encontrar muchas situaciones. Tú me dijiste dos situaciones. Una, exceso de carga y el ámbito administrativo. Ahí son 2 problemas, 2 situaciones. ¿Sí? Pero voy a encontrar varias y yo tengo que priorizar porque yo no puedo atender el administrativo primero y después el otro, o primero el otro y después el otro. ¿Cómo sé cuál voy a atender? Porque a lo mejor resulta que el problema administrativo es una consecuencia del problema de exceso o viceversa. ¿Me explico? Normalmente de un problema emanan varias situaciones y como el caso del hoyo que puse el ejemplo de la calle, atiendo y tapo, entre comillas arreglo, pero al final el problema sigue, que es el problema de fondo. Aquí lo que voy a encontrar es el problema de fondo y para eso voy a priorizar. No sé si estoy siendo clara en ese ejemplo. ¿Cómo voy a priorizar si no tengo datos, si realmente no sé? Porque es lo que yo observo. Tú me dices, yo observo esto, pero yo tengo que documentarlo. Y para eso, entonces, tengo que hacer un diagnóstico. ¿Cómo hago un diagnóstico? Por eso todos los planes de desarrollo, todos los planes de trabajo inician con un diagnóstico. ¿Cómo puedo hacer un diagnóstico? Pues lo puedo hacer de muchas maneras. Puedo, 1, aplicar un instrumento. Por eso van a llevar esta cuestión de instrumentos como, a lo mejor es un instrumento que ya está diseñado o lo tengo que diseñar y validar, y eso me dilata mucho. No es tan fácil validar porque es un proceso largo a mediano plazo. Pero puedo aplicar un instrumento para el diagnóstico. Puedo, a lo mejor tengo expedientes, dependiendo del tipo de la situación. Por ejemplo, el caso de, voy a poner otro ejemplo de problemas. Los alumnos me reprueban mucho, entonces cuento con expedientes. Ahí tengo expedientes y yo puedo ocupar esos expedientes para analizarlos y de ahí sacar un diagnóstico. Ese es otro ejemplo. Puedo hacer entrevistas. Puedo hacer un FODA. Estas son algunas herramientas para el diagnóstico. De tal manera que yo tengo que documentar esto. Esta primera fase es con la que ustedes van a arrancar el semestre que arranca el proyecto. El primer producto que ustedes van a entregar en el segundo semestre va a ser esto, el diagnóstico.
tienen que elaborar todo el diagnóstico de su proyecto. Vamos a suponer que tú pusiste en el título del trabajo. Con eso, me dice, no, pues yo, mi título del trabajo que voy a intervenir fue mejorar el ámbito, mejorar el exceso de carga en docentes de una escuela privada. Vamos a suponer que así diste el título. Mejorar el exceso, mejorar o disminuir, más que mejorar, no, disminuir el exceso de carga de docentes en una escuela privada. Ese fue tu título. Pero resulta que en el diagnóstico, a la hora de que tú documentas, encuentras, ¿cómo lo vas a encontrar? Insisto, a través de estas herramientas. Y resulta que encontraste 3 o 4 situaciones. Primera, sobrecarga de trabajo. Segunda, tú dijiste sobrecarga en el ámbito administrativo. Puedo encontrar una tercera, inconformidad de los docentes. Ahí tengo 3 situaciones. ¿Cuál voy a atender de las 3? Pues esto me lo va a decir el resultado de mi diagnóstico. Porque en el proyecto no vas a atender los 3. Es uno nada más el que vamos a atender. Uno. ¿Quién me lo va a decir? El resultado de este diagnóstico. Hasta aquí no sé si queda claro. Sí, sí quedó claro. Muchas gracias. Ok. Entonces, en ese diagnóstico, pues obviamente voy a identificar el problema y voy a formular qué tan factible es que yo realicé ahí la intervención. ¿Quiénes se van a beneficiar con la intervención? Con este diagnóstico, yo puse el ejemplo de 3. Vamos a suponer que el problema prioritario a la hora de hacer el análisis, encontraste que el problema prioritario es el exceso de carga administrativa. Vamos a suponer que ese es el prioritario. ¿Quiénes se van a beneficiar? Si tú dices, pues voy a intervenir, voy a hacer ese proyecto para disminuir la carga administrativa. ¿A quién beneficio yo con que haga eso? ¿Quiénes se benefician? A ver, ¿quién me puede contestar? ¿Quiénes se benefician ahí? Los trabajadores y la empresa. La empresa, que en este caso es la escuela. ¿Quién más? Los trabajadores. ¿Quién más? Siento que en general todos los que conforman la empresa. Todos los implicados. Pues todos se van a mejorar. La escuela, los estudiantes, los académicos, el personal hasta de limpieza y también inclusive la propia sociedad. Porque si tú generas en la escuela una mejor atención, rapidez, ser eficiente, pues la gente de afuera dice, no, pues allí porque mira, te atienden, hacen rápido esto, me entregan rápido la boleta o me entregan esto, etcétera. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que ustedes en el diagnóstico, cuando ya lo obtengan ese diagnóstico, van a hacer la justificación de por qué es necesario la intervención y quiénes se benefician. En todo proyecto de intervención siempre hay beneficiarios, porque si no, ¿cuál sería el caso de que yo haga todo si no voy a mejorar nada? Por eso es que ahorita también este esquema que estoy presentando es lo que ahorita está haciendo el gobierno. Le dice, yo quiero resultados, a mí dame resultados. ¿Y cómo son los resultados? Pues a partir de un proyecto de intervención. Ya ahorita el gobierno quiere de intervención. Si ustedes han leído, o los que han leído, y no estoy con ningún partido, simplemente me voy en términos académicos. Si ustedes leen, el gobierno puso los problemas sociales que hay, problema de pobreza, de salud, y entonces, ¿qué está haciendo ahorita? Lo que quiere es que de alguna manera se atiendan esos problemas. Estamos hablando de proyectos de intervención. Todos son proyectos de intervención. Las empresas quieren soluciones de los problemas, quieren que se solucione. Entonces, estamos hablando de proyectos de intervención. ¿Ok? ¿Hasta aquí queda claro? Me voy a comer porque creo que a las 7 tienen clase, ¿verdad? Bueno. Ya estoy checando el programa. Ajá. Ya estoy checando el programa. Y por lo que nos mandaron, es que sabe que hubo una confusión, doctora, porque Ajá. yo estaba viendo el tema del programa y Ajá. es que ahí nos pusieron el de S20, es que yo pensé que era todo para nosotros y viene S22 y S23.
Y yo pensé que había clase a las 7, pero no va a haber porque este es de la F22 y nosotros somos F23. Ah, ya me habían asustado porque dije, ¿cómo? Sí, discúlpeme a mí porque es que la verdad todavía no entiendo cómo leer este cronograma, pero ya un compañero, el compañero Brian ya no sé. Sale, gracias. Siga entonces usted. No. A ver, ya ¿hasta podemos, aquí entonces nos queda claro? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario, ejemplo para que vayan quedándoles claro? Porque ya a partir de aquí ustedes pueden ir empezando a visualizar. Y algo importante, también dije, ustedes pusieron un título, pero no significa que ese título se va a quedar. En los proyectos de intervención, si ustedes buscan en internet, por lo regular, los de intervención, el título siempre dice, intervención para mejorar el recurso humano en una escuela privada. Así dice el título. ¿Por qué dice así? Porque realmente yo no puedo saber el título si todavía no tengo un diagnóstico. Cuando yo tenga el diagnóstico, en ese momento estoy encontrando el problema realmente aquí, en y ese problema lo transformo en un objetivo que viene siendo, entre comillas, ese título que voy a poner. ¿Me explico? Entonces, tentativamente tienen un título, pero puede cambiar en función de este diagnóstico que ustedes van a realizar. Ya tengo mi diagnóstico, ya yo puse el ejemplo de 3 situaciones, pero se priorizan. ¿Cómo puedo priorizar? Y aquí entra este análisis estadístico o FODA, depende de qué herramienta van a utilizar. Vamos a suponer que ustedes aplicaron un instrumento o hicieron una entrevista, vamos a suponer. Y entonces, con esa recuperación de información, pues a lo mejor encontraron que, por eso quería yo escribir, pero no me lo permite, y no pueden ver, ¿verdad? ¿No ven, verdad? ¿Aquí no ven? ¿No ven el Word que abrí? No, doctora. No, doctora. Bueno, lo voy a quitar. No oigo. Bueno. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Me escucha usted a mí? Sí. Ok, la opción que podría hacer para que podamos ver su Word sería que usted deje de compartir y luego después de compartir la ventana ponga compartir pantalla. En automático vemos todo lo que usted vaya a mover. Es que así lo hice, exactamente así lo hice y algo está fallando porque dejé de compartir y le puse pantalla precisamente y no jaló. Pero bueno, ahorita vamos a tratar de hacerlo nuevamente. Nada más termino aquí y vamos a ir viendo un ejemplo. Bueno, decía Gracias. yo que gracias. En este diagnóstico dije yo que encontré 3 situaciones, las voy a repetir como ejemplo. Dije que una, creo que alguien quiere entrar, no sé si alguien le da a admitir para no regresarme. Dijimos que, vamos a suponer que encontré 3 situaciones. Dije, primero, exceso de trabajo de los maestros. En la otra situación dije exceso de trabajo administrativo, ¿no? Y la tercera, insatisfacción. Esos fueron los 3. Vamos a suponer que el que tuvo mayor puntaje en términos de problema, porque ahí en el diagnóstico ustedes van a decir, ¿no? De la encuesta o del instrumento aplicado se encontró lo siguiente. El 70% señaló que se encuentra insatisfecho, que se encuentra con una carga laboral muy fuerte y el 30% medianamente, por ejemplo, ¿no? Luego en el otro, el 40% señala que en el ámbito administrativo es mucho el exceso en trámites o en papeleo, mientras que el otro % señala que, pues que no. Y así me voy, ¿no? Vamos a suponer que esos fueron los 3 resultados. ¿Cómo priorizo allí? ¿Cuál de los 3 o cuál de esos 2 será el que tenga mayor prioridad? Es decir, el que tiene más problemas, voy a decirlo así. ¿Cuál será? No sé si quedó claro el ejemplo. Bueno. ¿Me escuchan? Bueno. Sí, docente, la escuchamos. Todo claro hasta el momento.
Sí, ya hice una pregunta. A ver, ya dejé de compartir porque la quité. Otra vez voy a ponerla. Miren, aquí le puse pantalla, que es lo que me decía su compañero. Eso fue lo que hice, pero pantalla. A ver. No sé si se ve el Word. Vacío Sí, la ya hoja. se ve. Ahora sí se ve. ¿Ya se ve? Bueno, pero Ya se ve. Sí, ya. ¿Ya se ve blanca? Sí. Bueno, ahora sí, aquí voy a poner el ejemplo para que vayamos bien claro. Ok, dije un diagnóstico, ¿no? Y entonces, alguien de ustedes aplica un instrumento con las preguntas, y entonces aplica y encuentra resultados. Y yo puse 3 condiciones. Dije, el primero es que dije exceso de carga, ¿no? Me habían dicho, de carga laboral. El otro fue exceso de qué? De trámites, vamos a ponerle, de trámites administrativos. Estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? Y el otro puede ser insatisfacción salarial. Vamos a suponer que esos fueron las 3 situaciones que yo observé y que a partir del instrumento que seleccione, pues voy a ver si realmente hay un exceso o si realmente hay esto o hay insatisfacción. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estas son mis 3 dimensiones. Voy a poner aquí, estas son las 3 dimensiones que yo voy a analizar con el instrumento que apliqué. Y resulta, voy a poner un ejemplo, resulta que ya en mis gráficos o cuando yo hago el análisis, encuentro que voy a poner un ejemplo, que el 70% me dice que sí hay exceso de carga. El 30% me dice, vamos a ponerle el 20%, me dice que medianamente, y el otro restante, 10%, no contestó. Vamos a ponerlo, como un ejemplo. No contestó. Ese fue mi resultado. En exceso administrativo, pues me resultó, el resultado fue que el 40% me dice que sí hay exceso, que sí hay mucho trámite de gestión administrativa, un 30% me dice que regular, si quieren ocupar medianamente para manejar, como es el mismo instrumento, medianamente, y el otro 70, el 20% me dice que no, y el 10% pues me dicen que no contestó. Vamos a suponer que estos fueron mis resultados, ¿no? Aquí me dice el 60% tiene insatisfacción, vamos a ponerle el 80%. Normalmente, ¿no? Pensando como ellos, me dice que sí. El 10% me dice medianamente y el otro 10% me dice que está bien, que no ve eso. Ahí tengo 3 resultados, ¿no? Que es lo que diríamos ustedes a lo mejor en gráficos lo van a hacer. Ya tengo esos 3. La pregunta sería, aquí están mis 3 resultados, mis 3 situaciones o problemas que se observan. Si yo priorizo, es decir, voy a ordenar las 3 situaciones, ¿cuál es el problema más fuerte? ¿Cuál le sigue y cuál le sigue? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuál será el problema más fuerte de los 3 ahí? ¿Cómo? Insatisfacción. Insatisfacción. El problema más fuerte es el de insatisfacción laboral. Lo estoy viendo por los porcentajes. Vean. El problema más fuerte me están diciendo que es, obviamente es la misma, antes de eso, perdón, la muestra. ¿A quién le voy a poner el instrumento? ¿A quién le aplico el instrumento?
porque eso es importante. ¿A quién le tendría yo que aplicar este instrumento? Los colaboradores. ¿A quién, perdón? Estamos hablando Colaborador. de la escuela que dijo su compañera. En esa escuela, ¿a quién le aplicaría yo este instrumento? A los maestros, al personal administrativo. A los docentes, al administrativo. ¿Ok? Yo le aplicaría a los docentes y al administrativo. ¿Por qué a los alumnos no? Porque estoy hablando en términos laborales, carga laboral, y los que tienen carga laboral, pues son ellos, ¿no? Los alumnos se ven afectados, por supuesto, y se ven beneficiados, pero realmente quien me va a determinar mi diagnóstico, pues son ellos, ¿no? Son ellos. Sí. ¿Ok? Hasta ahí nos queda claro. Entonces, bueno, estos resultados me dicen que el problema más fuerte es el de insatisfacción laboral. ¿Quién le sigue? ¿Quién sería el segundo? ¿Quién sería el Exceso segundo? de carga laboral. Entonces este sería el exceso de carga laboral. Y por supuesto el último sería el de trámites administrativos. Ahí ya prioricé. Aquí tengo 3 problemas que estoy priorizando. No voy a poder atender los 3. No puedo atender los 3. Tengo que atender el que está de fondo, voy a decir el más prioritario que estoy observando es insatisfacción laboral. Perdón, ya señalé los 2. El de insatisfacción laboral es el que voy a priorizar, el que está en primer lugar. ¿Ya? Entonces, resulta que en este proyecto, su compañera que me puso ese ejemplo, a lo mejor, no sé cómo se llama su título, pero a lo mejor en su título ahorita que presentó me puso mejorar el exceso de carga laboral en una escuela privada. Es un problema, pero priorizando, de acuerdo al resultado del diagnóstico, el problema más fuerte es insatisfacción laboral. Luego, entonces, ahora mi título de mi proyecto, con este resultado, pues mi proyecto se va a llamar mejorar la satisfacción del trabajador en una organización educativa. El nivel, no sé qué nivel sea, superior, medio superior, no lo sé. Sí, esa sería su trabajo. Esta, diríamos, lo puse así muy sustancial, pero esto sería el diagnóstico que voy a tener. Obviamente, para hacer todo esto, yo me fui nada más a resultados y instrumentos, pero para hacer esto, mi primer punto, lo primero que tengo que hacer en ese diagnóstico es primero poner la situación actual. La empresa, su localización, como todo el contexto. Aquí va todo el contexto. Todo el contexto. Por ejemplo, el caso de su compañera, el contexto. Si estamos hablando de estos elementos, que es lo que ella observa, mi contexto sería, pues a lo mejor actualmente tendría que hablar de las escuelas. Si es una escuela, ¿es universidad o es privada? Vamos a poner que la que tomó ella es la escuela privada, ¿no? ¿El nivel superior es? No sé quién me contestó esto, quién me dijo su ejemplo. Aquí tendría que hablar, por ejemplo, si su escuela de ella es de nivel superior, pues tendría que hablar un poquito sobre la educación superior, porque son importantes las instituciones educativas que forman recurso humano, necesario para la sociedad, para atender esto en diferentes disciplinas, etcétera, etcétera. Tendría que hablar dónde se localiza la escuela fulanita de tal. Es muy importante en estos proyectos para evitar conflictos legales, voy a decirlo así, porque ya nos ha pasado, con la primera generación sucedió,
que de repente los trabajos dice, yo voy a hacer una intervención en mi empresa que se llama, voy a poner un ejemplo, mi empresa es de Pemex, y empieza a hablar. Al final, cuando ya estaba en la intervención, nos dice, ¿saben qué? Es que no puedo porque la empresa no me lo permitió. Hay documentos que no se pueden sacar. Entonces, yo siempre les digo, nunca pongan el nombre de la empresa para evitarnos conflictos legales. Nada más, por ejemplo, en el caso de esta niña, pues, la escuela, no sé, la escuela X se localiza o se ubica, o es una institución educativa de nivel medio superior, se localiza en Poza Rica, Veracruz, en la zona centro o en la zona de comunidades, cuenta con A, B, C y D, están haciendo el contexto. Si ustedes están en una empresa puse el ejemplo de la farmacia, voy a tomar nuevamente eso, la farmacia X se localiza, es una farmacia que cuenta con sucursales en todo el país. En este caso, esta farmacia se localiza, esta empresa dedicada a servicios de medicamentos, si quieren ponerle, no están diciendo mentiras, nada más es evitar el nombre, ¿me explico? Para evitar conflictos legales, porque acuérdense que estos trabajos pues los tienen que presentar ustedes, y también conflictos laborales inclusive, ¿no? Y así no se menciona el nombre, simplemente se da el contexto. Se localiza en tal lugar, cuenta con tantos recursos, tantos trabajadores, se dedica a la exportación, se dedica a esto, cuenta con tantos años de servicio, todas las características de la empresa en donde ustedes van a incursionar. Esa empresa, vamos a suponer que ustedes están en una empresa y uno de ustedes trabaja en el área de recursos humanos, en el departamento. Pues van a empezar a hablar en general de la empresa y se van a bajar. La empresa cuenta con diferentes áreas A, B, C y D, dentro de las cuales se encuentra el departamento de recursos humanos. Esta área cuenta con tantos trabajadores o cuenta con todo esto. Aquí se ha observado que existen situaciones de esto y esto y esto y esto. Existe la necesidad de mejorar la comunicación entre los trabajadores para fortalecer este espacio. Y ahí empiezan ustedes a redactar. Por lo anterior, se propone una intervención hacia el área mencionada. ¿Ya? Y a partir de allí empiezan ya pues a justificar, a hacer su instrumento. Para esto se aplicará un instrumento de tantos ítems, o se aplicará un FODA, o qué herramientas van a utilizar. Y después vienen estos resultados. Con esto que ustedes hacen, después de que ustedes identificaron, este fue mi problema, con lo que cierran el capítulo, este diagnóstico, es con la justificación. Y aquí en la justificación, como ya sé el problema que es insatisfacción laboral, aquí en la justificación yo voy a escribir, voy a redactar por qué es necesaria la intervención. Diríamos que es responder esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es necesaria la intervención? Y aquí es donde entra beneficiarios. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Ok. Todo esto que expliqué es el capítulo 1 del trabajo. Este es el que tienen que, ¿cómo se llama? Este es el que tienen que entregar, este es el producto que van a entregar al final del segundo semestre. La primera etapa del proyecto. Es la más pesada porque es la que sustenta, esto es como un árbol. Si la raíz no está bien establecida, pues se cae todo lo demás. Entonces, el proyecto, la base es el diagnóstico. Si hay un buen diagnóstico, viene lo demás, pero si el diagnóstico no lo hacen correcto, pues no pueden avanzar. Entonces, ya tengo la primera etapa. Viene la segunda etapa del proyecto. En esta segunda etapa, que va a ser el tercer semestre, cuando entren al tercer semestre,
Ya identificaron el problema. Viene su marco teórico contextual, el marco. El marco es una investigación documental que va a sustentar con investigación, con artículos, con revistas, con archivos, las variables que van a intervenir. En este caso, este es el problema, insatisfacción laboral. A ver, aquí empezaríamos en este marco teórico conceptual, porque aquí, pues primero tendría que decir qué es la insatisfacción laboral, cuáles serían esos elementos para decir estás insatisfecho laboralmente. Y esa viene siendo las variables. Esta es la dimensión de insatisfacción laboral, pero esa insatisfacción se puede dar porque su sueldo es bajo, porque no se sienten contentos, porque los tratan, o sea, el trato de todos no es el apropiado. Esas serían como las variables, no sé si estoy siendo clara. Pero mi marco teórico, pues ahí es donde voy a empezar a investigar con autores, a sustentar teóricamente, a sustentar las variables y dimensiones que me están sustentando esta dimensión que yo identifiqué como insatisfacción laboral. Ese es el marco teórico. Esto es investigación documental. Ya que tengo ese marco teórico, el siguiente paso es, ahora sí, el diseño de la intervención. ¿Qué es el diseño? ¿Qué es diseñar? Voy a hacer la planeación de la intervención. Aquí voy a planear. Y aquí tengo que poner objetivos, metas, cómo voy a medir, que son los indicadores, cómo voy a medir, qué indicadores voy a utilizar para realmente medir si logré la meta o las metas que estoy estipulando aquí. Tiene que haber qué recursos voy a necesitar, qué recursos, y un calendario de las actividades que voy a realizar y en qué tiempo, en qué fechas. Este es el diseño. Hasta ahí no sé si queda claro. Es una planeación. ¿Hasta ahí nos va quedando claro? Sí, doctora. Sí. Okay. Sí, queda claro. Ya que lo planeé, ya que lo diseñé, el siguiente paso es la ejecución. Voy a hacerlo, voy a ejecutarlo. La ejecución. Estoy tratando de ponerlo así, pero ahí sí me entienden, es la ejecución. Todos estos tres elementos es lo que van a hacer en el tercer semestre, fíjense. Por eso los tiempos los tenemos bien cerraditos, por eso mi interés de este curso inductivo. Esto tiene que hacerse en el tercer semestre. Si ustedes ven, vuelvo a repetir, todo el diagnóstico va a ser con lo que van a entrar en el proyecto. Al final del segundo semestre es lo que van a presentar. Este sería el segundo coloquio. Perdón, este sería el primer coloquio. Este es el primer coloquio en donde van a presentar todo su diagnóstico. De ahí, obviamente, el producto, ¿no? Con el que se va a evaluar esta materia. Todo esto que acabo de mencionar, el marco teórico, el diseño y la ejecución, entra. A lo mejor la ejecución, porque sabemos que también es muy cerrado el semestre, pero cuando menos hasta la planeación y la ejecución la pueden hacer en el periodo intersemestral, es decir, entre semestre y semestre. A algunos les da tiempo y a otros no. Algo importante que quiero rescatar, no significa que con esto ya solucioné el problema, ¿eh? Un problema no se resuelve en un mes o en una semana, porque realmente su ejecución no la van a poder hacer totalmente. Van a planear, aquí van a poner todas las actividades, van a poner todas las metas,
pero en días, en un mes, que es lo que van a tener para hacer la ejecución, pues indudablemente que en un mes no van a poder hacer todo. Pero lo que interesa aquí es la planeación, el diseño. Van a ejecutar y eso, insisto, no significa que solucionen, que en el resultado me van a poner que con la intervención realizada se logró mejorar la satisfacción. No es cierto. Simplemente es un pequeño paso, voy a decirlo así, un avance. Por eso, la última etapa es la evaluación. Aunque se pone como última etapa, entre comillas, porque acabo de decir, esto solamente es una etapa, la evaluación es continua. Voy a evaluar si realmente resultó esto que hice y continúo. Voy a evaluar y continúo. Realmente una intervención a veces dilata un año para ver resultados, pero no contamos nosotros con un año. Aquí lo importante, por eso dije que sea real, para que ustedes realmente le den continuidad y obviamente lo ejecuten. Estamos hablando, por eso la intención de los posgrados, y por eso, voy a decirlo así, cuando hicieron ahorita la evaluación el gobierno dijeron, sí, está bien el posgrado, tiene mucha demanda, pero no se articula con las necesidades. Fíjense. Y aquí, este tipo de proyectos se están articulando con una necesidad que ustedes identificaron en su ámbito laboral. Por eso es muy importante que la mayoría luego hace tesis y luego le digo, sí, está muy bien la tesis, pero ¿dónde está el impacto? ¿Dónde se mide realmente que está impactando ustedes, que son los que se están formando, y por eso el tipo de posgrado? Aquí estamos ya articulándolo con una necesidad que ustedes se identificaron en su ámbito laboral. ¿Por qué? Porque al hablar de beneficiarios hay un impacto, va a haber un impacto, decíamos, en los estudiantes, en los administrativos, en los docentes, pero también hacia la propia sociedad. Y está mejorando esa organización educativa, tiene que mejorar si yo empiezo a atender estas situaciones. ¿Okay? Entonces, en el tercer semestre, ustedes tienen que hacer todo esto. Y ya el último semestre, prácticamente aquí ejecutan, pero ya en el último semestre, con el que van a cerrar su proyecto, es con la evaluación. ¿Qué van a evaluar? Pues desde el diseño. Aquí en el diseño yo les dije que aquí tienen que tener indicadores. Aquí tienen que poner a medir los resultados. Bueno, pues con estos indicadores que diseñaron o que pusieron, son los que retoman. Y aquí me van a decir si se lograron esos indicadores de acuerdo a lo planeado, si no se lograron, qué áreas de oportunidad encontraron, qué áreas que encontraron en esta evaluación a la hora de ejecutar, qué encontraron. A lo mejor resulta que, porque varios de sus compañeros, de los que salieron ahorita en la primera generación, cuando lo aplicaron me dijeron, oiga, fíjense que no nos dio tiempo porque los trabajadores no les dieron permiso para un taller que les di de un curso de capacitación que les quise dar para mejorar la organización. Ellos, porque aquí importante, perdón, creo que lo omití, en el diseño, lo importante son qué estrategias, las estrategias son las bases. ¿Qué estrategias voy a utilizar para atender esta situación que desde acá identifiqué? Y normalmente, si ustedes ven, todo el mundo cuando explica, dice, no, pues es que hay que atender esto y esto y esto y esto. Sí, está muy bien, ya sé que hay eso. La pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Y eso casi nadie lo contesta. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ese cómo me implica las estrategias. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, yo tengo aquí que diseñar mis estrategias y mis indicadores, porque en la evaluación voy a recuperar, les dije, estos indicadores para ver si realmente se cumplieron, por qué no se cumplieron. Y decía yo el ejemplo de esta chica de la primera generación que dijo, no, pues es que la verdad, dice, no pude terminar mi proyecto porque no les permitieron a los trabajadores incorporarse al taller. Ok, le digo, está bien. Eso que me estás diciendo, me lo vas a poner en la discusión. Aquí en la discusión. Porque aquí me vas a poner las áreas de oportunidad que encontraste y
los problemas que obtuviste a la hora de ejecutar, o alguien me dijo, no, ¿sabe qué? Es que en ese momento se fue la luz y ya no pude terminar. Pónmelo aquí. ¿Para qué me va a servir eso? Significa que si, por ejemplo, el jefe o los jefes no les dieron permiso de ir al taller, ¿qué me está diciendo? Que desde las estrategias, no supe vender el proyecto. Es una estrategia. No supe venderlo, no supe decirle al jefe cuál sería el impacto si ellos van. O sea, ¿cuál es el beneficio que van a tener esos trabajadores si asisten a ese taller? A lo mejor yo no lo supe vender y entonces mi estrategia no la apliqué correctamente. Y eso es un proceso de evaluación. Estoy evaluando que no fui realmente oportuna, o a lo mejor, como a ellos les ocurrió, que algunos lo hicieron en diciembre, porque fíjense, estamos hablando que es el tercer semestre, ¿no? Que estamos hablando que es de agosto, enero, febrero, agosto, enero. En agosto, enero ustedes tienen que estar aquí, en el diseño. Agosto, enero. Algunos lo hicieron en diciembre. No funcionó mucho. ¿Por qué? Varios me dijeron, no, es que no pudimos porque estaban en fiestas, otros que pues está en diciembre. Ustedes saben que en diciembre luego les hacen desayunos a los trabajadores, cuestiones, y no estaban todos. Entonces, quiere decir que desde el diseño no calendarizaste bien, no planeaste. Todo eso se tiene que ver, o sea, por eso es muy importante su ámbito laboral. Ustedes identifican, no, pues en diciembre me va a ser más difícil hacerlo. ¿Lo hago mejor en noviembre o lo hago a principios de enero? ¿O lo hago donde yo estoy observando cuando hay más trabajadores? Pero eso viene desde el diseño. Y allí es donde estoy poniendo estrategias y calendarizando. ¿Para qué? Para que yo lo ejecute y pueda obtener lo más posible los indicadores que desde aquí yo establecí. Y a la hora de evaluar, pues voy a encontrar fortalezas, pero también voy a encontrar situaciones que se presentaron al momento de la ejecución. Y por último, pues viene la conclusión, ¿no? ¿Cuál sería? Pues obviamente dije al principio, son proyectos que con ello no se logra resolver, pero sí es un avance. A lo mejor me dicen dentro del diseño se establecieron 4 metas, solo se alcanzó una, las 3 restantes se realizarán posteriormente, es decir, queda abierto, porque realmente en un mes, vuelvo a insistir, en menos de un mes, que es lo que tienen realmente para fines académicos, para fines de este posgrado, pues en un mes no solucionan todo. No sé si queda claro. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bueno. Doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Se quedaron callados? ¿Ya los asusté o qué pasó? No, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mire, no tuve oportunidad de llegar desde el principio a esta sesión. ¿Esta va a quedar grabada igual que las demás para consulta posterior? Sí, de hecho está grabada. Desde un principio arranqué con la grabación y ustedes la pueden ir escuchando. ¿Sí? Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas, comentarios que tengan? ¿Nada? ¿Todo está bien? No, doctora, gracias. Sí, todo bien. Seguro. Hoy creo que apenas alguien va a entrar, ¿verdad? Bueno, voy a poner, déjenme abrir, quiero ponerles un ejemplo para que más o menos se den una idea de cómo entonces va a hacer su proyecto. Déjenme ver dónde está la carpeta. Aquí está. A ver si
A ver, déjeme tantito buscar algunos proyectos para que esta intervención que van a realizar, si ustedes ven en su plan de estudios, si ustedes ven en su plan de estudios, hay uno que dice estancias. Precisamente esta intervención equivale a la estancia y hay que hacer nada más unos papelitos, unos documentos ahí que les va a pedir la coordinación cuando llegue su momento, en donde se va a validar como esa estancia que van a realizar, pero no es otra cosa más que ejecutar ese proyecto que ustedes están ya identificando. ¿Sí? Sí, doctora, gracias. A ver, quiero... Les voy a poner un ejemplo. Ahora, déjenme decirles que para hacer este proyecto de intervención, ustedes se van a basar en algún modelo de intervención. No sé si ya se ve el Word. Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Les voy a presentar, este es un trabajo de una de las chicas de que ya salió ahorita de la primera generación. El modelo que utilizó es el modelo del marco lógico. Yo fui su asesora. Yo no sé si alguien de ustedes ha escuchado este modelo o lo ha aplicado. ¿Alguno de ustedes lo ha aplicado? ¿Lo conoce? No. Yo no lo conozco. ¿No? No, No lo conozco. Se lo voy a ir explicando con este ejemplo. El modelo del marco lógico es el que actualmente utilizan todos los gobiernos, federal, municipal, estatal. Se basan en este modelo, ¿sí? Porque son de intervención. Voy a ir explicando y aquí voy a ir señalando el modelo. Nada más se los pongo de ejemplo, cómo va a quedar su trabajo, su proyecto. Este es el capítulo, esto se los voy a dar cuando ya esté en el semestre, pero ahorita de manera rápida, nada más para que vean. Fíjense lo que acabo de mencionar. Primero el contexto, el planteamiento, viene el diagnóstico y les dije que cerraban el capítulo 1 con la justificación y beneficiarios. Este es el capítulo 1. Esto lo van a hacer en el segundo semestre. El producto va a ser esto que me van a entregar y es lo que van a presentar en el coloquio. Tercer semestre. Capítulo 2, fundamento teórico conceptual, que yo a veces les digo, si pueden avanzar, avancen, porque eso es de investigación documental. Y aquí ella pone todo su fundamento. El capítulo 3, que es el diseño, lo que acabo de mencionar. En el diseño van ustedes ya a planear cuál será el objetivo, cuáles son las metas, los indicadores, qué metodología, cuáles son las estrategias de intervención y el calendario y los recursos. Si es viable o no. Esta sostenibilidad y viabilidad va aquí, Fíjense que no la puse al principio porque algunos dicen, es viable y es sostenible el proyecto al principio. Y les digo, a ver, ¿cómo pueden saber si es viable si todavía no han hecho un diagnóstico? Por eso va aquí. Fíjense la diferencia. La viabilidad del proyecto y sostenibilidad va aquí porque primero tengo que hacer el diagnóstico. Yo no puedo poner desde acá en el capítulo 1, sostenibilidad y viabilidad. No, primero necesito todo esto para ver qué recursos, cuánto me voy a gastar y qué tan viable y sostenible va a ser el proyecto. Y viene el último capítulo, que son conclusiones. Aunque aquí no está, entre este y este van a ejecutar. No está aquí porque está considerado como, y dije hace un momento, como la estancia. Y aquí no le vamos a poner estancia, no. Entre este y este es donde van a hacer la intervención, van a ejecutarlo y ahí es donde está la estancia. Y por último, pues ya sus conclusiones y recomendaciones o discusión. ¿Sí? Este es todo el proyecto. ¿Ok? Entonces, todo esto ya se los comenté. Aquí ya está el resumen y el abstract. Esto siempre se hace al final. Ya cuando terminan todo su proyecto, sabemos que lo que se hace al final siempre es el resumen con el abstract. Bueno, aquí empieza su capítulo.
Entonces, vean, aquí es todo el contexto. La preparatoria abierta OP, fíjense cómo le puso OP, se encuentra en Papantla, ofrece esto. Ella se enfocó porque trabaja en una escuela de bachillerato, me dijo. Entonces, aquí ya puso que es un organismo descentralizado, empieza a hablar. Eso es todo como el contexto y los antecedentes. Los problemas que se han observado en esta institución en los últimos años son esto y esto y esto y esto. Fíjense, ya, por eso dije al principio, que han observado en su ámbito laboral. Y aquí ella menciona, lo que se han observado son estos. Luego habla de un poquito de la infraestructura, qué es lo que hacen en la escuela, cuenta con red de internet, donde se ubica, todo el contexto. ¿Sí? Aquí viene todo esto, cómo inicia. Esto es parte del problema. Esto es del problema porque aquí ya está identificando las situaciones que ella observa, ¿no? Y aquí empieza donde se localiza, ya está diciendo que se encuentra a 270 de la capital, posee una extensión territorial, son las características, ¿no? Aquí incluso pone el mapita y cuenta con tantos alumnos actualmente, algo así, si ustedes, creo que varios de ustedes trabajan en escuelas, ¿verdad? Bueno. Yo no, yo trabajo en un hotel. Yo trabajo en manufactura. Ok, pero más la idea está allí, ¿no? Este es ejemplo porque ella labora en una escuela. Si es en una empresa, ¿de qué me dijeron? Bueno, o donde vayan a hacer su intervención. Yo en un hotel, yo trabajo en un hotel. Hotel. Bueno, pues aquí tendrías que señalar, es un hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas, cuenta con tantos trabajadores, total de habitaciones es de tanto, se reciben una proporción de clientes en tal periodo, en Puebla, todas las características, ¿me explico? Todo eso va, aquí habla eso, aquí habla en el caso de ella habla de los valores, todo lo de la escuela, el aspecto sociocultural. Es muy importante el aspecto sociocultural, es todo lo externo, todo lo que está fuera de la situación que van a tener. El aspecto sociocultural es muy importante, qué tipo de alumnos reciben, si son de nivel medio, nivel bajo, por la ubicación de la escuela. ¿Por qué? Porque sabemos que no es lo mismo, diríamos entre comillas, no es lo mismo una escuela que está en una zona urbana a una escuela que está en una zona rural. Influye mucho hasta el pensar del recurso humano que estamos teniendo, ¿no? Eso influye. Entonces, es muy importante ese aspecto sociocultural. En el caso del hotel o quien está en el hotel, pues ahí diría, ¿no? Los trabajadores son de un nivel medio, de un nivel bajo, su salario está dentro de los parámetros establecidos, cuentan con un nivel de secundaria o un nivel de bachillerato, no lo sé, son los aspectos socioculturales, la edad que tienen los trabajadores en un rango, ¿no? Tampoco se trata de poner uno por uno, sino decir, no sé, de 20 trabajadores, el rango de edad cae entre esto y esto, ahí va toda esta parte sociocultural, el aspecto económico. Aquí, por ejemplo, ella pone esto de las becas, el aspecto económico que se ven beneficiados, etcétera. Las normas también es importante. Cada organización cuenta con normas, cuenta con reglamentos. Es importante también en su proyecto que ahí lo externen. ¿Cuál es el reglamento? Por ejemplo, si me dicen que el trabajador llega tarde, pues aquí tendrían que poner la norma, bueno, que la hora de entrada a la empresa es a las 7 a.m. está establecido con un tiempo de beneficio de 10 minutos. Sin embargo, a lo mejor hay gente que siempre llega después de los 10 minutos. Entonces, ahí estamos hablando de esta cuestión legislativa de normas, ¿no? Que cada organización debe de contemplar. El caso del hotel también tiene normas. Limpieza, a quienes tiene que manejar, qué leyes, etcétera. Y ahora sí, ya viene el diagnóstico. Aquí es donde ella empieza con su diagnóstico y ella dice que realizó la evaluación del clima laboral, pone la fecha, al personal directivo, al docente, contando con la autorización, y aquí, ojo, desde ahorita les digo, es muy importante. Voy a hacer una pregunta, a ver si me han entendido hasta ahorita lo que he hablado. En una
en un proyecto de investigación, ¿se maneja el muestreo, sí o no? En un proyecto de investigación. Pregunto. Sí. Sí. En un proyecto de investigación hay muestreo. Sí. En un proyecto de intervención, ¿es importante el muestreo o no es importante? A ver, ¿quién me contesta? Bueno. Yo supongo que sí. Yo creo que sí. ¿Cuál es el objeto de estudio de un... A ver, me voy a regresar un poquito. Yo dije que el problema que yo identifico es el exceso de carga, dijimos que era ¿cuál? La carga laboral, me parece que fue el que dije, ¿no? El objeto de estudio es lo que yo voy a tener en el proyecto de intervención, es la situación o problema. Mi objeto de estudio es que existe mucha carga laboral. ¿A qué me refiero con esto? Pregunto, en una empresa, ¿puede haber un problema nada más con 3 trabajadores y que exista un problema grande y que estén observando en el espacio con 3 trabajadores? ¿O tiene necesariamente que haber muchos trabajadores para que exista un problema? No estoy diciendo cuál problema, nada más así en general. ¿Pueden suscitarse problemas con 2 trabajadores, con 3? ¿Y puede suscitarse problemas con 20 trabajadores? ¿Sí o no? Sí. Sí, a veces Claro. ese es un problema, lo hacen 2 gentes. No sé si me explico, 2 personas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, luego entonces, ¿a qué quiero llegar? Mi objeto de estudio no son las 2 personas. Mi objeto de estudio en la intervención es el problema. ¿Y qué quiero decir con esto? Si la escuela, lo digo por esta condición, la escuela tiene nada más 16 maestros y ella lo aplicó a 9 porque encontró 9. Y la primera pregunta, voy a hacer la pregunta y la respuesta que ella dio. La primera pregunta que le dijeron, oye, pero es que tu trabajo no está sustentado porque solamente se basó en 9 docentes. ¿Ustedes qué responderían? Les hago una pregunta del examen, de grado. A ver, ¿qué responderían? Que esos El 9 docentes son quienes ¿Qué era? presentaron el problema más significativo de la organización. Sí, pero mi respuesta sería, aquí mi objeto de estudio no son los 9 académicos, no es la muestra. Mi objeto de estudio es el problema. Y yo puedo tener 2 personas, vuelvo a insistir, 2 o 3 que me están generando un problema muy fuerte en la empresa. O puedo tener 20, puedo tener 30. Aquí lo que me interesa en todo el proyecto, el objeto de estudio es el problema o situación que voy a tener. ¿Me explico? Mientras que en un proyecto de investigación, por ejemplo, ahorita que hicieron esta cuestión de la vacuna, eso fue de investigación. Ahí sí tuvieron que tener un muestreo. O sea, con 2 o 3 no quiere decir que ya funcione la vacuna. Tuvieron que haber tomado un muestreo con ciertos requisitos y ciertas características. ¿Estamos de acuerdo? Acá, mi escuela nada más tiene 16 maestros, pero 9 me contestaron eso. Y con eso ya estoy observando problemas. ¿Me explico? Eso es muy importante que lo diga porque por allí fue una condición y que la chica respondió correctamente. Dice, no, pues tienes razón, esta es de intervención. Y todo el mundo de repente mentalmente nos vamos con el muestreo y esto. Obvio que lo ideal te sustenta más
que ojalá hubieran sido los 16, pero no significa que si me contestaron 9, no significa que esté mal, porque mi objeto, ahí está, mi objeto o situación, estoy identificando es esa. ¿Sí? Bueno, aquí ella entonces pone todo su diagnóstico, aquí puso que fue el 63% del total del personal, 63, 9 de 14. Su personal es poco, es una escuela chica, porque es una escuela rural y son 14, entonces no puede ser, no puedo tener 30 o 40 o 50, porque la escuela es pequeña. A mí me interesa el problema. Y fíjense, es pequeña y ya tiene problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí ella señala toda la población. Aquí yo la ayudé, dije que fue su asesora, yo la ayudé a hacer los datos en el SPSS, y aquí sacó ella todos los datos, antigüedad, edad, antigüedad en el puesto, el género y todo esto, ¿no? Resultados, ¿cuáles fueron sus resultados? Fíjense, todo esto lo sacamos en el SPSS, pero más allá de los gráficos, lo importante es la interpretación. Lo importante es la interpretación. Ojo, algo que he observado también y que es muy importante recordar, cada uno de ustedes va a tener un director. Yo lo que reviso es la forma, la secuencia, la coherencia, perdón, que realmente cumpla con los requisitos. Siempre, siempre, primero va el texto o el análisis y después va el gráfico. Porque de repente algunos ponen primero el gráfico y abajo le ponen el texto. Está mal. Siempre es una ley, voy a decirlo así, o es una regla de interpretación estadística. Siempre primero ponemos esto y ya después el gráfico. ¿Por qué? Porque quien lo lea, tenemos que pensar que estos trabajos lo puede leer cualquier persona, es como un libro. O sea, no necesito ser psicóloga para yo poder entender lo que dice un libro. ¿Me explico? Por eso es muy importante que también en la redacción sea muy clara y que no pensemos que yo lo entiendo, pensemos que el que va a leerlo lo entienda. Por eso es muy importante que si ustedes ponen alguna sigla, antes de poner la sigla, por ejemplo, en lugar de poner SEP, voy a poner ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, entre paréntesis SEP. En adelante será retomado el concepto como SEP. Pero ya desde antes lo dije. Pero si alguien de repente me pone, porque me pasó con alguno de sus compañeros, me puso unas siglas y yo leí y dije, ¿qué significa? No, es que eso es esto y esto. Así, pero ponlo. Primero, escríbeme y entre paréntesis ponme ya las siglas, porque quien lo lea tiene que tenerle claro. Entonces, siempre es importante que redactemos primero el análisis que nosotros como autores, estamos interpretando y analizando, para ya después reflejarlo en un gráfico o en una tabla. O ponen gráficos o ponen tablas. Diríamos, para un ítem no puedo poner tabla y gráfico. Selecciono una de las dos. A lo mejor el otro ítem manejo una tabla, es válido. A lo que me refiero es que en un ítem no puedo poner las dos cosas. O pongo una o pongo la otra. Ella usó gráficos. Entonces, bueno, aquí está el análisis. Ahora, ¿qué es importante en el análisis? No tanto es, a ver si pongo un ejemplo, voy a retomar aquí esto último, vean que es esto que estoy, no sé si lo ven, lo que estoy ahí señalando. ¿Sí lo ven? Ok. Sí. Sí. Siempre que vamos a hacer el análisis, no se trata de poner el 33% señaló y esto y esto y esto. Rescato lo más importante, pero siempre es esencial, esa es la parte importante del análisis, que yo escriba como autor, ¿qué me está diciendo eso? ¿Qué me está diciendo eso? Y aquí ella me pone la comunicación eficiente, va a permitir consolidar equipos de trabajo. Es algo que después de ese análisis, con estos resultados me va a beneficiar en esto. Siempre en todo análisis hay esta aportación propia, voy a decirlo así, del análisis realizado. ¿Sí?
Bueno, luego, aquí tiene otro, puso cada ítem, ella aplicó un instrumento y aquí puso cada ítem. ¿Ya vieron? Entonces aquí pone todas las variables del instrumento que aplicó. Me voy rápido, pero ya vieron la idea, ¿no? Bueno, aquí lo pone que con esos resultados se identificaron las 3 variables, aquí lo pone ella. Y prácticamente lo que ella está haciendo es que de todas estas variables identifica 3. Identifica 3. 3 que son las que está observando que tienen mayor. Aquí ya está identificando los 3 problemas. ¿Me explico? De todo lo que aplicó, ella observó que estos 3 son los que tienen mayor situación problemática. Y aquí ella pone, aquí es donde ella hace su propuesta. Comunicación, alta exigencia y capacitación son habilidades para satisfacer las demandas de trabajo. En su conjunto, implica que hay un ineficiente liderazgo. O sea, no es líder el director o los directivos que están ahí no son líderes. ¿Por qué? Porque se está observando esto. Ella considera que esto en los 3 y lo sustenta con su marco teórico. Existe un ineficiente liderazgo. Fíjense que el problema ya lo retoma aquí. Estas son las variables que tuvieron más condiciones, pero ya es el problema que ella identifica. Y fíjense que algo importante aquí, nunca poner no existe o no hay, siempre va a haber, pero quizá no lo suficiente. Siempre algo sabemos para escribir, pero quizá no lo suficiente. Por eso siempre ponemos ineficiente. Existe, pero muy bajo. No es el apropiado, no es el adecuado. ¿Y qué es lo adecuado? También es muy subjetivo lo adecuado. Simplemente es que yo estoy viendo estas condiciones que si yo ataco esto, por consecuencia debiera de mejorarse esto. Y entonces aquí ya ponen que con base en eso, ella va a diseñar un programa de intervención. En otras palabras, va a hacer la planeación del diseño, que contenga estrategias para desarrollar y fortalecer las fortalezas en el desempeño eficiente de funciones como responsable directivo del bachillerato. ¿Ok? Ahí ya tiene su diagnóstico. Pero además del instrumento, ella aplicó un FODA. Aquí está el FODA que ella aplicó. No se ve bien, pero aquí están los elementos del FODA. Repito esta cuestión de que no existe, porque de repente en los FODAs, de repente me ponen ausencia de comunicación entre el personal. ¿Ausencia? O sea, ni siquiera se saludan, no hablan. No es lo mismo ausencia de comunicación a que yo diga ineficiente comunicación. Vean la diferencia. Entonces, es muy importante cómo vamos redactando. Nunca poner el no existe, el que hay ausencia. En la gran mayoría siempre va a existir, mínimamente, pero siempre va a existir, ¿no? Y bueno, con base en eso ya ella describe el problema. Aquí ya entra en la descripción. Aquí viene la metodología del marco lógico. La metodología del marco lógico es un modelo, insisto, que normalmente se aplica en proyectos de intervención. Se los voy a dar rápidamente. No sé si están cansados y hasta aquí la dejamos y continuamos mañana es jueves, el jueves, o si quieren le seguimos. Ustedes díganme, ¿eh? Ustedes díganme. Bueno. Doctora, si sería posible mañana, digo, de mi parte, continuar. Sí, opino lo mismo, por favor. Ok, si quieren lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya apoyado algo, que les haya quedado ya como más claro lo que es el proyecto que van a hacer. Y vamos a continuar. ¿Les parece mañana jueves? ¿A qué horas? Díganme a qué horas. ¿Saben qué? ¿Se podría a las 6 de la tarde? Espérenme, déjenme ver déjenme ver mi horario. ¿Se podría como a las 7? A las 7, doctora, podría ser. Yo creo que mejor a las 7, ¿no? Por favor. ¿Están de acuerdo a las 7? Por favor. Entonces, si quieren mañana a las 7, nos veríamos. Yo creo que una hora más con eso, me parece, porque si no, no se trata de darles todos los cursos. Y yo nada más les dije algo inductivo, pero que les dé una idea ya más clara de lo que tienen que hacer.
para que empiecen desde ahorita a organizarse, para que empiecen a analizar qué les conviene, qué no les conviene. Yo siempre les digo, agarren en su proyecto para fines de su posgrado, vean qué es lo que más les conviene por la viabilidad y esta cuestión de todo ese diagnóstico, qué herramientas van a utilizar. Eso es lo que tienen que ir visualizando. Entonces, si les parece, déjenme cerrar la grabación. Doctora, entonces,